Bueno, muy bien, entonces vamos a dar comienzo al evento virtual de discusión clínica, Cardioform en foramen oval permeable. Hemos decidido, por las limitaciones que ya son de público conocimiento, tener un evento mixto. Todas las presentaciones se están realizando a través de la plataforma Zoom, y a su vez estamos en estos momentos en un salón donde estamos proyectando las mismas presentaciones para los invitados presenciales. Así que les agradecemos a todos quienes han tenido la posibilidad de conectarse vía Zoom y a aquellos que nos están acompañando esta noche en sumarse al evento. Vamos a realizar una serie de presentaciones. Le agradecemos al doctor Alejandro Peirone, jefe de hemodinamia pediátrica del Hospital Privado Universitario de la provincia de Córdoba, y a ambos presentadores, el doctor Santiago Raúl Arrieta y el doctor Gustavo Ortiz. Vamos a comenzar, si les parece bien, con la presentación del doctor Ortiz, quien nos va a hablar de foramen oval permeable, una mirada clínica. Gustavo. Bueno, antes que nada, muchas gracias al doctor Peirone por la invitación y gracias a todos por su atención. Denme un segundito que voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si se está viendo bien en este momento la presentación? Bueno, sigo adelante. Mi nombre es doctor Gustavo Ortiz, soy médico, especialista en medicina interna y en neurología. Trabajo en el Hospital Privado Universitario de Córdoba. Y bueno, mi intención al participar de esta presentación es mostrarles nuestro lado, nuestra forma de pensar cuando compartimos un paciente que tiene, por un lado, un accidente cerebrovascular isquémico y, bueno, al mismo tiempo se le ha encontrado un foramen oval permeable y, bueno, tenemos que ayudar a la gente de cardiología a tomar la decisión sobre si es lo más apropiado o está bien indicado cerrar ese foramen oval permeable o no para prevenir un ACV isquémico en el futuro. La idea mía era darles un panorama global de la enfermedad cerebrovascular, mostrando sobre todo la gran heterogeneidad que tiene esta enfermedad, que está relacionada a las múltiples posibles etiologías. Entonces les voy a mostrar primero unos datos epidemiológicos básicos, luego vamos a hablar de la clasificación más comúnmente utilizada para los ensayos clínicos, que es una clasificación de ACV isquémicos que se basa en las posibles etiologías, dividiéndolas en grandes categorías, que a mí me resultan muy útiles como un marco de referencia para tratar de ubicar en alguna de esas categorías al tipo de ACV que estoy analizando. Y bueno, y posteriormente una breve reseña sobre en qué cosas pensamos los neurólogos cuando estamos compartiendo un paciente con cardiología. Espero que esto sea útil. Por supuesto, todo lo que está relacionado a la evidencia científica sobre el cierre del foramen oval permeable lo voy a dejar en manos de los cardiólogos. Ustedes, por supuesto, saben de esto tanto o más que nosotros. Seguimos adelante entonces con la presentación. Hablando brevemente sobre datos epidemiológicos, sabemos que el ACV es la primera causa de discapacidad seria y prolongada en el mundo. Un cuarto de los pacientes que sufren un ACV van a terminar institucionalizados, el 70% no es capaz de retornar a sus actividades habituales, es la segunda causa de internación hospitalaria en adultos mayores, su prevalencia va en aumento, afecta desproporcionadamente a las minorías. Déjenme seguir avanzando. Bien.
la quinta, en este momento la quinta causa de mortalidad en Estados Unidos, pero durante décadas fue la segunda y la tercera causa. A partir del comienzo de la trombolisis endovenosa, a mediados de la década del 90, es cuando empezó a disminuir la mortalidad asociada con el ACV isquémico agudo, y eso ha tenido un impacto en las cifras de mortalidad actual en Estados Unidos. Sin embargo, en el resto del mundo sigue siendo la segunda causa de mortalidad general. En Estados Unidos ocurren cerca de 800.000 ACVs por año, pero en el mundo, en el resto del mundo, cerca de 17 millones. Un 3% de la población en Estados Unidos ha sufrido un infarto cerebral, pero hay un porcentaje considerable, entre un 6 a un 28%, que ha tenido infartos silentes, que no produjeron ningún tipo de sintomatología clínica. Esta enfermedad tiene un altísimo impacto en el costo, en el costo relacionado a la salud. Esta es una diapositiva vieja, sin embargo, la puse para mostrar que, teniendo en cuenta el costo global asociado a stroke en Estados Unidos, cerca de 3/4 de la torta está comprometida, está asociada al costo de internación, ya sea en el momento intrahospitalario o bien cuando ya en el cuidado en un nursing home, en un geriátrico, posterior al alta, pero también esto incluye la pérdida de productividad, ya sea por discapacidad o por mortalidad. El impacto no es solamente económico. Si analizamos, por ejemplo, los datos del estudio de Framingham, podemos ver cuál es el enorme impacto en la expectativa de vida que puede tener esta enfermedad. A su vez, por ejemplo, otros estudios poblacionales como el NOMAS, en el norte de Manhattan, en Estados Unidos, en Nueva York, mostró que la enfermedad cerebrovascular se asociaba a una alta recurrencia, una alta mortalidad, una gran discapacidad residual, pero llamativamente cerca de un 30% de los pacientes tenían demencia vascular al cabo de más o menos 50 meses de seguimiento. Los factores de riesgo cerebrovasculares son muy parecidos a los cardiovasculares. En eso ustedes se van a sentir un poco, digamos, cómodos, ¿no? Con esta evaluación de los factores de riesgo. Si bien es una enfermedad que tiene similaridades, tiene muchas otras diferencias. Dentro de los modificables, el más importante es la hipertensión arterial. Y en los no modificables, muy importante es la edad. Yo les voy a mostrar algunos datos. Por ejemplo, si nosotros lográramos controlar los distintos factores de riesgo, indudablemente el mayor impacto se logra para prevenir accidentes cerebrovasculares en el futuro, manejando bien la presión arterial de nuestros pacientes. Así es como vamos a prevenir el mayor número de ACVs. Cuando analizamos los datos poblacionales vemos que, por ejemplo, es muy notable el aumento de la prevalencia de ACV a partir de los 60 años de edad. Estos datos poblacionales nos dan, gráficamente podemos ver cómo aumenta la prevalencia a partir de los 60 años y mucho más luego de los 80 años de edad. Y si vemos el crecimiento poblacional mundial, notablemente el pico de crecimiento en el siglo XX, en este momento estamos cerca de los 7.000 millones de habitantes, se estima que para fin de siglo seamos más de 11.000 millones de habitantes. Esto va asociado a una curva de crecimiento de pacientes de más de 67, de personas de más de 65 años o más, que es muy notable, no solamente los de más de 65 años, sino también los de más de 85 años, es decir, los adultos muy mayores. Tal es así que se estima que en este momento, por primera vez en la historia de la humanidad, hay más personas de más de 60 años que de menos de 5 años, ¿no? Eso es la perspectiva del crecimiento poblacional y de la edad de la población. Cuando vemos las curvas, las tendencias de obesidad, esto es un gráfico mostrando cómo ha ido evolucionando el peso promedio en Estados Unidos desde la década del 60 hasta el 2000. Actualmente todos los estados de Estados Unidos ya tienen un promedio de población que está en los rangos de obesidad. Esto también se ve en todo el mundo, un aumento de la prevalencia de obesidad en los adultos, en todos los continentes. También viene asociado con un aumento de la prevalencia, el número y prevalencia de pacientes con diabetes. Y esto, por supuesto, tiene un impacto en la enfermedad cerebrovascular. El envejecimiento de la población, más la epidemia de obesidad y diabetes,
tendrán un impacto significativo en el futuro y se prevé un gran incremento en la prevalencia de infartos cerebrales en el futuro, más allá de lo que ya hoy en día representa esta enfermedad. Vamos a hablar entonces, ya dejando de lado un poquito la epidemiología, vamos a hablar de qué es la enfermedad en sí misma, ¿no? La enfermedad cerebrovascular. Se la puede definir como un déficit neurológico atribuido a una lesión o injuria focal aguda del sistema nervioso central, ¿no es cierto?, de causa vascular. Comprende a los infartos isquémicos, hemorrágicos y a su vez hemorragia cerebral o hematoma cerebral y la hemorragia subaracnoidea. La gran mayoría de ACVs o de infartos cerebrales son isquémicos, cerca de un 88% versus un 12% de infartos hemorrágicos. Esta es la clasificación que yo les comenté al principio, a donde esta clasificación fue desarrollada a comienzos de los 90, específicamente para los ensayos clínicos que se hicieron durante esa década. Se ha popularizado mucho y es muy utilizada, aunque hay algunas críticas. La principal crítica es que es muy simplista. Sin embargo, como les dije, es muy útil para tener un marco de referencia y tratar de ir ubicando al paciente en cuestión dentro de una posible etiología. Entonces tenemos estos grandes grupos. Aterosclerosis de grandes vasos, que comprende a la estenosis carotidia y a la estenosis intracraneal. El cardioembolismo, por ejemplo, fibrilación auricular, cardiomiopatía dilatada, foramen oval permeable, oclusión de pequeños vasos, los infartos lacunares, los accidentes cerebrovasculares de otras causas determinadas, como por ejemplo arteriopatías no ateroscleróticas, las vasculitis, la disección arterial, la migraña con aura está dentro de esta categoría, y los estados protrombóticos, ¿no es cierto?, aquellos estados de hipercoagulabilidad. Por último, la última categoría es el ACV de causa indeterminada, que también se le llama criptogénico. En este grupo incluimos aquellos en los cuales hemos encontrado dos o más causas identificadas como posible causa del ACV, o bien luego de una evaluación completa, esta evaluación es negativa, y por último puede ser que la evaluación sea negativa, pero es incompleta. Por supuesto, en lugares de menos infraestructura, de menores recursos, va a ser mayor el porcentaje de pacientes con infartos criptogénicos con una evaluación incompleta, ¿cierto? Vamos a decir, por ejemplo, en una población rural. Cuando analizamos la prevalencia de cada uno de estos subtipos en los bancos de datos de stroke, vemos que el porcentaje de pacientes que tienen un infarto criptogénico varía entre un 25 y un 40%. Aún en los centros de mayor complejidad y de referencia académicos, el porcentaje es muy alto. Los mejores números de infartos criptogénicos están cerca del 20% en algún centro académico de referencia. Pero es muy grande. El número de ACVs en los cuales no encontramos la causa o no la podemos determinar es una proporción bastante grande, ¿no? Bueno, eso es un concepto importante que les quería transmitir. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de enfermedad de grandes vasos? Bueno, estamos hablando del callado aórtico y sus ramas cervicales, estamos hablando de las carótidas y las vertebrales en sus porciones cervicales e intracraneales, y todo lo que vendría a ser el polígono de Willis con sus grandes ramas, es decir, la arteria basilar con las ramas distales terminales, las dos arterias cerebrales medias o silvianas y las arterias cerebrales anteriores. Todo eso está comprometido dentro del gran grupo de enfermedad de grandes vasos, en la primera categoría de la clasificación de Toast. Aquí les muestro una estenosis carotidia típica, ¿no es cierto? Una placa compleja carotidia en la bifurcación en el bulbo carotidio, pero aquí también pueden ver una estenosis, no sé si pueden ver mi cursor, una estenosis de la arteria cerebral media, en este caso, donde está la flecha. La estenosis de la arteria cerebral media puede producir un embolismo distal o bien un infarto hemodinámico. En este caso, cuando vemos pequeños infartos que están en una misma línea en el territorio limítrofe entre el territorio vascular de dos arterias, en este caso la cerebral media y la cerebral anterior, esto es un típico infarto hemodinámico, también se le llama en inglés watershed, o bien limítrofe, y se debe a un hipoflujo en esa zona limítrofe entre dos territorios vasculares. Esto se debe a una estenosis de la cerebral media.
Este es otro tipo de infarto hemodinámico, pero la etiología es muy diferente. Es una oclusión de la arteria carótida, de la carótida interna. Acá podemos ver bien la carótida interna izquierda con sus ramas terminales y la carótida interna derecha no se la ve. En este caso, el infarto hemodinámico es más extenso y más profundo. Se lo puede diferenciar entre superficiales y profundos, pero ambos son hemodinámicos o limítrofes. El callado aórtico es también una fuente de embolismo cerebral. Por supuesto, ustedes saben que cuando por ecocardiograma transesofágico medimos estas placas en más de 4 milímetros de espesor, es cuando ya se las asocia con un riesgo incrementado de embolismo cerebral. ¿Y cómo luce un infarto cardioembólico en general? Bueno, esto es un típico infarto cardioembólico, es un bombazo en el cerebro, es un infarto grande que afecta a la corteza y al territorio subcortical subyacente, sustancia blanca subyacente a la corteza, y generalmente tiene una forma de cuña que está relacionada al vaso ocluido, ¿no es cierto?, por ese émbolo que impactó en alguna división arterial. Sin embargo, puede ser pequeño también. Un infarto embólico, en este caso, le estoy mostrando un ejemplo. Esto es un pequeño infarto cortical, es chiquito y también es embólico. En este caso en particular es un paciente que tenía una disección carotídea. El anterior era un infarto cardioembólico por fibrilación auricular. La siguiente categoría es la de enfermedad de pequeños vasos, los infartos lacunares. Y aquí tenemos los vasos penetrantes que van a ir, en este caso, al tejido de los ganglios de la base, a la cápsula interna y los ganglios de la base. Cada uno de estos vasitos perforantes o penetrantes es una ramita terminal, no tienen circulación colateral. Es decir, que cuando por alguna razón se le obstruye el flujo, invariablemente va a producir isquemia local. Y esta isquemia local puede deberse a dos tipos de patología. Una es la lipohialinosis, que afecta más profundamente, típicamente en pacientes diabéticos, o bien también la microateromatosis del origen de estos pequeños vasos, que también puede ocluirlos localmente, o también se especula que puede embolizar distalmente en esa arteria penetrante. Esta enfermedad afecta ya sea a la región profunda de los hemisferios o bien a la región profunda del tronco cerebral. En este caso les estoy mostrando la basilar con las ramas circunferenciales y sus ramos perforantes a nivel del tronco cerebral, que también se pueden afectar y producir infartos de pequeños vasos, en este caso infartos lacunares. Así se ve típicamente un infarto lacunar, en este caso en la zona del tálamo, del lado derecho, probablemente comprometa a la cápsula interna también, y en este caso en la zona bulboprotuberancial. Es un vaso perforante dependiente de la arteria basilar, pero sigue siendo una enfermedad de pequeños vasos. Luego de hablar sobre esta clasificación, paso a hablar sobre cómo pensamos nosotros cuando estamos analizando un paciente con accidente cerebrovascular y foramen oval. Lo más importante es la selección de los pacientes, ¿no es cierto? Y si analizamos la evidencia, ustedes ya lo saben, no hace falta que yo se los diga, la evidencia actual, más reciente, finalmente se pudo demostrar que el cierre percutáneo del FOP es más efectivo para prevenir los accidentes isquémicos recurrentes que el tratamiento antiplaquetario solo en pacientes altamente seleccionados. ¿Cuáles son esos pacientes? La edad es muy importante, tienen que ser menores de 60 años. El accidente isquémico tiene que aparecer como un infarto embólico, es decir, tiene que tener el aspecto radiológico de un infarto embólico. También hay aspectos clínicos que nos pueden ayudar a discernir esto. Y a su vez, la presencia del foramen oval permeable tiene que ser de medio o de alto riesgo, sin otra causa evidente de accidente cerebrovascular, a pesar de una evaluación completa. El beneficio es mayor para aquellos pacientes que tengan un shunt grande de derecha a izquierda y si hay un aneurisma del septum atrial. ¿Cómo pensamos entonces cuando tenemos que excluir? ¿Cómo hacemos para discernir otras causas de ACV? Bueno, hacemos una evaluación exhaustiva, tratando de ser lo más completos posibles, ¿no es cierto? Primero que nada, bueno, analizamos si el infarto cerebral es embólico o no.
Y en segundo lugar, bueno, para descartar todas las otras causas tenemos una lista, ¿no es cierto? Que la podemos ir chequeando como un checklist. Ausencia de estenosis en grandes vasos o oclusión en el territorio del infarto, o sea, una oclusión arterial. No hay evidencia de fibrilación auricular u otra causa de cardioembolismo. Ausencia de infarto lacunar por criterios radiológicos o bien por criterios clínicos. Acuérdense que los infartos lacunares tienen manifestaciones clínicas muy características. Yo puedo pensar, digamos que puedo tener mucha confianza en mi diagnóstico viéndolo al paciente en la guardia y analizando sus síntomas. Les doy un ejemplo, un paciente que es diestro para escribir y se presenta a la guardia con una hemiplegia derecha, con un déficit motor severo, pero que no tiene desviación de la mirada ocular y que no tiene afasia, no tiene signos corticales. Entonces, muy probablemente ese infarto sea subcortical, sea de la cápsula interna, sea un infarto lacunar. Y yo todavía no he hecho ninguna imagen. Yo simplemente estoy revisándolo al paciente en la guardia y estoy viendo que tengo un déficit severo neurológico, pero que se condice con un síndrome lacunar típico, que es una hemiplegia o hemiparesia severa sin signos corticales. Bueno, entonces, eso es importante. A veces las imágenes cerebrales son negativas y nosotros nos tenemos que llevar por la presentación clínica. Puede ser que el síntoma haya sido transitorio y el paciente ya se recuperó. Bueno, cuando analizamos las imágenes no nos debemos olvidar de evaluar la vasculatura extracraneal, pero también la vasculatura intracraneal. La enfermedad intracraneal a veces pasa desapercibida, es muy prevalente en pacientes diabéticos y es altamente recurrente. En una paciente obesa, mujer diabética y fumadora, una enfermedad intracraneal, una estenosis intracraneal puede tener un índice de recurrencia mayor al 20% anual. Entonces, si nos hemos olvidado de analizar las arterias intracraneales y por esas casualidades esa paciente tiene un foramen oval permeable, puede ser que lo vayamos a cerrar y sin embargo no le estamos tratando la verdadera causa de ACV a esa paciente. Bueno, el ecocardiograma es importante transesofágico no solamente para confirmar el foramen oval, sino también para evaluar el cardado aórtico, para descartar otras causas de cardioembolismo. El monitoreo para descartar fibrilación auricular, dependiendo de las posibilidades de cada centro, debería ser bastante exhaustivo y se recomienda, si se puede, un monitoreo por 30 días en pacientes de más de 40 años con un ACV criptogénico, que no hay evidencia de fibrilación auricular en el electro o en el Holter, y los tests hematológicos correspondientes. Cuando vemos al paciente en el consultorio de neurología, yo siempre trato de identificar aquellos datos de la historia clínica, al tomar de historia clínica, que me pueden ayudar a correlacionar el ACV con el foramen oval. Por ejemplo, cuando vemos las circunstancias inmediatas que precedieron al evento, que tenía una infección respiratoria, estaba con una bronquitis, estaba tosiendo, tenía una tos persistente y severa, por supuesto con aumento de Valsalva, estaba constipado, estaba yendo al baño cuando comenzaron los síntomas, estaba levantando o empujando algún objeto pesado. Es un paciente que está con una inmovilidad prolongada, tal vez un postoperatorio, ha realizado un vuelo en un avión o un viaje largo en automóvil. ¿Hay alguna evidencia o alguna posibilidad que haya estado deshidratado o algún factor que haya aumentado la hipercoagulabilidad? Por ejemplo, en algunos casos, los anticonceptivos orales, etc. Cuando trato de ver si el ACV es embólico o no, me fijo en las neuroimágenes, por supuesto, ¿no? Hay que tener en cuenta la forma en cuña, el compromiso de la corteza y del tejido subcortical adyacente, pero también si tiene múltiples territorios vasculares en un mismo lado, por supuesto, bueno, puede ser de los dos lados si fuera cardioembólico, pero cuando es múltiple y simultáneo es más probable que sea embólico, por supuesto. Clínicamente, los infartos embólicos suelen manifestarse con un déficit máximo al comienzo y luego una tendencia a mejorar rápidamente. En cambio, los infartos de otra etiología, como por ejemplo de pequeños vasos, puede progresar gradualmente en varias horas, inclusive en más de 24 horas. Y puede también ser fluctuante.
Bueno, en cuanto al riesgo de la ACV, del foramen oval en sí mismo, bueno, si es de riesgo mediano o alto, depende de que el shunt sea grande, la presencia del aneurisma del septum atrial, y si hay, por supuesto, coexistencia de una embolia pulmonar o de una trombosis venosa profunda al momento o en los momentos previos a la ACV, esto, por supuesto, incrementa la probabilidad de que eso esté relacionado a la ACV. Cuando vamos a evaluar el tromboembolismo venoso en los pacientes que están internados y estamos haciendo la evaluación para posibles causas de ACV, no hay que olvidar que la evaluación de las venas de miembros inferiores y de la pelvis debe hacerse rápidamente, porque si no puede pasar que el paciente desarrolle DVT, perdón, una trombosis venosa profunda, lo puse en inglés, deep venous thrombosis, perdón, trombosis venosa profunda asociada a la inmovilidad, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer el estudio relativamente rápido. Y luego el score de Rope, que estima la probabilidad de que el foramen sea incidental o patogénico en un paciente que tiene un accidente cerebrovascular. Hay que tener en cuenta que este score de Rope nos puede ayudar a tomar la decisión, pero no ha sido validado para seleccionar pacientes. No tenemos que basarnos solamente en el score de Rope para seleccionar un paciente para cerrarle el foramen oval. Entonces, bueno, ustedes saben, ya lo conocen el score de Rope, de alguna forma predice la probabilidad de identificar un foramen oval a la ACV, comienza con 10 puntos y se sustrae un punto por cada uno de los siguientes: hipertensión, diabetes, tabaquismo, antecedentes de infarto cerebral previo, un infarto lacunar o subcortical, y cada década desde los 30 hasta los 70 años. Ya les muestro la próxima diapositiva con un esquema más gráfico, con una tabla, mejor dicho. Un ejemplo, un paciente de 75 años que tiene hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, un accidente cerebrovascular previo y ahora viene con un infarto lacunar, tiene un score de Rope de 0 puntos. Mientras que un paciente joven que tiene un infarto cortical agudo, chiquito y no tiene ningún otro factor de riesgo vascular, tiene un score de Rope de 10 puntos. Y bueno, esta es la tabla, ¿no es cierto? Aquí pueden ver cómo cada uno de estas características está asociada a un puntaje, y tenemos el máximo puntaje de 10, el mínimo puntaje de 0 puntos. Y esto nos puede ayudar a correlacionar la probabilidad de que el foramen oval haya sido la causa o haya sido importante en la causalidad de este accidente cerebrovascular. Bueno, para concluir y no extenderme demasiado, la enfermedad cerebrovascular es muy heterogénea, depende de múltiples causas etiológicas. El foramen oval común es una condición el foramen oval permeable es una condición común en la población y no es un mecanismo asociado a un alto riesgo de ACV. El cierre del foramen oval puede beneficiar a pacientes altamente seleccionados, ¿no es cierto?, con los criterios que ya les mencioné. La decisión de cerrar el cierre, de cerrar el foramen oval permeable, no es una urgencia. Tenemos tiempo. Podemos completar todas las evaluaciones, repetir estudios y hacer la evaluación bien completa antes de tomar una decisión. Y es clave el trabajo en equipo interdisciplinario para evaluar cada caso en particular. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, Gustavo, muchas gracias. La verdad, muy completa tu presentación. Acá todos en la sala hicieron un aplauso ruidoso y espero que se haya escuchado algo. Ahora vamos a pedirle al doctor Raúl Arrieta que comparta su presentación. ¿Lo que está compartiendo, ¿no? Sí, así es. Bueno, muy bien, le voy a pasar el micrófono al doctor Raúl Arrieta. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo cuando vi la presentación de Gustavo, que realmente estuvo espectacular, porque los neurólogos, a nosotros los cardiólogos nos cuesta mucho entender la neurología, ¿no? Y que te lo explique de una forma tan fácil es muy bueno. Y es tan importante el cardiólogo tener idea de la neuro, que es como saber leer un electro. Quien hace cardiología y se dedica a esta parte de cerrar forámenos o que evalúe estos pacientes, tiene que saber interpretar las imágenes, si realmente son cardioembólicas o no, o si son de otra causa. Y eso creo que este equipo multidisciplinar que se ha creado en los últimos años nos ha traído esa riqueza de poder aprender junto con nuestros amigos los neurólogos
en relación a esto. Y yo he cambiado un poco aquí, me vine mientras hablaba, porque hay un grupo heterogéneo sentado aquí, por ahí, volver un poquito a la base y después vamos a ir un poquito más para adelante, porque estamos hablando del foramen oval y mucha más gente a lo mejor no se acuerda, no lo entiende, todavía no lo ha visto. Y el foramen oval, ¿qué es? El foramen oval, acuérdense que nosotros estamos dentro hace, yo en mi caso, casi 50 años, o casi 20 años, digamos, estaba dentro del útero de mi mamá. Uno está vivo abajo del agua y no respira, entonces está en líquido amniótico, no respira, entonces la sangre oxigenada te llega a través de la placenta. Esa sangre oxigenada que llega a través de la placenta tiene que llegarnos hacia el lado izquierdo del cuerpo y entonces nos llega la sangre y hacia los lados derechos a través de la vena, y esa sangre tiene que ir al pulmón, está lleno de líquido, no funciona, entonces no sirve para nada en la vida fetal, en los primeros meses de vida, los primeros meses de gestación, y se pasa a través del foramen oval esa sangre con oxígeno para así llegar a la circulación sistémica y mandarnos la sangre oxigenada que nos vino nuestra madre hacia el cuerpo. Entonces, cuando estamos en esa situación de fetal, el foramen oval es una condición vital. Todos estamos acá porque tuvimos el foramen oval. Todos estamos aquí porque durante nuestra vida fetal, la sangre que nos vino de la placenta de nuestra mamá pasó a través del foramen oval. ¿Y qué pasa cuando nosotros nacemos? Lo primero que hace el pediatra nos da el chelo en la corte de las películas, corta el cordón umbilical, empezamos a llorar y ahí empezamos a funcionar como funcionamos ahora. Respiramos y el foramen oval automáticamente se juntan las dos láminas y se cierra. Eso es bastante importante porque el primer concepto que se tiene que tener es que el foramen oval no es una patología, es una variante de lo normal. Es decir, es como nacer con, qué sé yo, con un dedito un poquito más corto. No es problema nacer con el foramen oval, porque se cierra en el 80% de los casos. Entonces fíjense que 25%, si yo le hago un eco a la gente aquí, o hago a veces una autopsia, bueno, no me dedico a eso, pero si se hace la autopsia, el foramen oval abierto se detecta hasta casi 30 a 35%, y en la gente que está viva de 20 a 25%. ¿Qué pasa si está abierto? No pasa nada, porque la sangre, como la presión del lado izquierdo es más grande que es mayor que el lado derecho, pasa la sangre limpia para el otro lado y no pasa absolutamente nada. No hay que tratarlo, no hay que hacerle nada. Y a lo mejor el 25% de la gente que está sentada aquí tiene foramen oval y no sabe, y eso no hay que asustarse, eso es normal. El problema es que en algunas situaciones, se ha visto desde de un tiempito para acá, es que el flujo de la sangre se transforma como en la vida fetal, del lado derecho para el lado izquierdo. Obviamente en poca cantidad. ¿Y qué pasa? En el lado derecho tenemos muchos coágulos, en algunas, como Gustavo bien explicó, en algunas situaciones favorece la formación de coágulos. Si tenemos un coágulo en la circulación venosa, ese coágulo infelizmente puede pasar por el foramen oval y ahí llegar a la circulación sistémica e ir a parar a la circulación cerebral. Entonces, ese es un concepto que hay que tener bastante claro, porque a la hora de pensar que el foramen oval hay que cerrarlo todo el mundo, estamos totalmente equivocados, porque la gran mayoría de la población tiene foramen oval abierto, y también la presencia de lo que decía del aneurisma, que nada más que una pared del tabique interauricular que va por un lado y por el otro, como una vela de windsurf, y nosotros le pusimos el nombre de aneurisma, pero no tiene nada que ver con la palabra aneurisma. Entonces fíjense que la incidencia de la gente que tuvo una ACV y que tiene foramen, la que no tiene, es la misma. O sea, que no podemos salir cerrando profilácticamente todos los foramen oval. Bueno, tengo un foramen oval, cerrámelo porque no quiero tener una AVC. Eso no existe, no hay evidencia científica para eso. Si fuera así, imagínense yo que estoy en Brasil, 220 millones de habitantes, 25% estaría en la Forbes, no estaría aquí con ustedes, ¿no? Porque estaría lleno de plata. Entonces, el primer concepto que uno tiene que tener es que tranquilo, el foramen oval no es nada de lo que uno piensa, entonces no hay que súper indicarlo. Y lo dijo muy bien, tenemos tiempo para estudiarlo cuando un paciente lo sospechamos. Esa creo que es la palabra clave, tiempo, ¿no? Y bueno, ahí viene el tratamiento clínico, el tratamiento percutáneo, y el tratamiento percutáneo tiene que ser efectivo, no podemos hacer la clásica ir y poner cualquier cosa ahí para ver si cierra, o vamos a probar con esto, con aquello. No, tiene que ser algo que ya tenga un poco de evidencia científica.
Y fíjense aquí, yo les muestro para que ustedes, los que no están familiarizados con las imágenes, esto es un eco, se llama transesofágico, aquí está en portugués, perdón, todo está en portugués, la aurícula izquierda, la aurícula derecha, y aquí tenemos la aorta, y acá uno inyecta un contraste a través de la vena para ver si pasa del lado derecho al lado izquierdo, como era en la época de cuando estábamos en el vientre de la madre, el útero. Y fíjense que prácticamente no hay pasaje. Fíjense aquí, uno en este otro caso va a demorar para inyectar, y de aquí ustedes van a ver un ratito cómo pasa un montón de, ahora, un montón de sangre del lado derecho para el lado izquierdo. Si esa sangre tuviera un coágulo, pasaría por el otro lado y provocaría lo que nosotros sospechamos a veces que puede ser que por ahí pasó el coágulo. Y fíjense en este caso terrible, que fue, agarramos justo el coágulo en el medio del tabique interatrial, en el momento que estaba pasando de un lado para el otro. Entonces probablemente este paciente estaba cursando con tromboembolismo pulmonar, entonces lo que dijo Gustavo también es bastante interesante. En esos pacientes que tienen tromboembolismo, buscar estos foramen ovales porque se pueden escapar, además de ir al pulmón, se pueden escapar por el foramen oval. Pero básicamente era esto para que tengan una idea. Voy a pasar esto muy rápido. Hay que, como dijo él, el score ROP, yo también tengo la misma sensación, y la verdad no se ha utilizado en ningún de los trabajos, pero nos ayuda a entender bastantes cosas, en el sentido de que si uno tiene que dar una parte práctica, si tu paciente es un diabético hipertenso, dilipidémico, fumador, tiene 60 años, probablemente el ABC, no, el ACV no es por el foramen oval, ¿no? Ahora, si es un paciente joven y tiene una imagen que no es cortical, tiene una imagen. Ahora, si el paciente es más joven, deportista y no tiene nada de esto y lo otro y suma muchos puntos, probablemente puede ser que tenga que ver. Y aquí lo más importante es esto, que fíjense, acá en rojo es la probabilidad que tenga que ver con el foramen, pero fíjense la probabilidad de reincidencia. A medida que uno tiene un score ROP más alto, es más baja la incidencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 30 años, tengo el foramen y tuve un accidente vascular cerebral, la posibilidad de tener un nuevo evento es muy baja, ¿no? Y eso, ¿para qué? Lo digo, porque no nos podemos esperar para mandarlo a cerrar ahí. Hay que estudiarlo, como dijo Gustavo, hay que dar vuelta al paciente, agarrarlo de los pies y darlo vuelta y buscarle todas las causas probables y posibles antes de llegar al foramen oval. Así que bueno, yo voy ahora básicamente a mostrar un poco de cómo cambió esta historia, que lo dijo él así por arriba. En el 2017, hasta el 2017 las evidencias eran bien dudosas, y en el 2017 salieron 3 trabajos muy importantes publicados en una revista muy famosa nuestra, que la leemos mucho, se llama New England, y salieron una serie de trabajos con una serie de dispositivos comparando el cierre de este foramen en estos pacientes de alto riesgo, que llamamos a ver quiénes son, con los pacientes que no cerraron el foramen y le dieron solamente tratamiento clínico con antiagregantes, y resultó que a largo plazo la recidiva de eventos isquémicos era menor en los pacientes que se les cerró el foramen. Y una de las prótesis utilizadas en este tipo de trabajo fue la prótesis de Gore, que es la prótesis principalmente se llamaba Helix y ahora se cambió totalmente el formato, que es la que tiene ahí en la mesa, es la GSO, que es la específica para el foramen oval. Y este trabajo mostró realmente que tuvo una reducción de estos eventos en los pacientes que se les cerró hasta el 77%, es decir, tuvo un impacto bastante importante a un seguimiento relativamente corto, 2 años. Entonces se vio como muy buenos ojos, y a partir de ahí toda la historia cambió y permitió que pudiéramos abrir la cabeza y decir, bueno, hay algunos pacientes que sí se van a beneficiar que les cerramos foramen oval. No todos, pero algunos sí. Entonces, esto ha sido una división de agua del 2017 para ahora, pero claro, todos los procedimientos que uno hace no son libres de riesgos o de complicaciones. Yo no quiero hacer un procedimiento que no tenga nada, no le haga mal al paciente. Y si ustedes se fijan, anteriormente Gustavo mostró la fibrilación auricular como un factor predictor. La fibrilación auricular, la aurícula no contrae y la sangre queda presa ahí dentro de la orejuela y se forma un coágulo in situ. Entonces la fibrilación auricular es un factor de riesgo. Y cuando se cierra el foramen oval, existe un riesgo mínimo de esas fibrilaciones auriculares después del cierre. Entonces eso también tenemos que decirlo, y eso también se lo tenemos que decir al paciente. Gracias a Dios, en estos trabajos, la incidencia de fibrilación auricular ha sido muy baja,
y la relación de esa fibrilación se formó después del cierre, no tuvo un evento embólico y fueron todas tratadas con tratamiento médico y fueron de corta duración. Entonces, es una cosa bastante interesante. Ahí voy a cambiar un poquito la presentación para ya irme. Era más o menos una cosa bastante global, una introducción, porque yo iba a hablar más específicamente del procedimiento y por ahí me di cuenta que hacer esa introducción era bastante importante. Y para cerrar ese defecto, nosotros utilizamos el cateterismo, ¿no? En una época, hace 20 años, no Alejandro, 25 años, había cirugía para cerrar un cateterismo, era matar con la bomba atómica una hormiga, más o menos. Y eso hoy, obviamente, es como mala palabra, decir, no solo es mala praxis, diría yo, cerrar un forma manual por cirugía. Y se cambió la historia con un dispositivo que es muy conocido por ustedes, se llaman Platzer, que es un dispositivo que está aquí, que es de nitinol, fíjense que es como si fuera una cesta de alambre, ¿no? Que es el material de nitinol, y que tiene dos discos, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, que impediría el flujo mayor del lado derecho para el lado izquierdo. Pero después el concepto cambió un poco y realmente muchos dispositivos después de Amplatzer fueron copia de los Amplatzer, y eso hay que decirlo. Es decir, no en el mal sentido, sino que no se buscó un concepto diferente. Es como seguir haciendo lo mismo. Bueno, si esto funciona, vamos a seguir probando eso. Y no era la prótesis perfecta. Es buena, pero no es perfecta. Entonces, ha habido un cambio de concepto, creo que se propuso con este dispositivo que es el DSO, que es un dispositivo totalmente adaptable para todas las anatomías. Fíjense, eso es una animación de cada uno. Y este es el dispositivo que estamos hablando hoy. Es un dispositivo, como van a ver, que tiene una cobertura de PTFE que es llamado Gore-Tex. La fábrica se llama Gore y el material que nosotros conocemos en Gore-Tex, que se hace ropa, se hace naves espaciales para NASA. Son materiales súper resistentes, materiales para corrección de cardiopatías congénitas, de prótesis. Y bueno, de aquí se aprovechó la facilidad de eso para el cierre del foramen. Y aquí más o menos para los que nunca vieron desde el punto de vista de geografía, como nosotros hacemos, esta es la sonda que Alejandro hace el eco transesofágico y nos guía. Esto es como un rally, vos tenés que tener el otro copiloto que te dice a la derecha, a la izquierda, cuidado aquí, cuidado allá, ¿no? No solamente se hace, el hemodinamista lo hace solo, lo hace con un equipo, ¿no? Fundamental. Y aquí ustedes ven cómo nosotros a través de este dispositivo, específicamente cómo podemos poner esa prótesis ahí dentro del corazón de una forma bastante fácil y tranquila, ¿no? Y si no nos gusta la posición la podemos retirar o la podemos liberar si está muy a nuestro agrado. Aquí básicamente mostrando eso, como uno la puede retirar las veces que quiere y la puede reposicionar según dice, no, mira, está pasando, no, está. Hoy hicimos un caso con Alejandro hizo un caso, la verdad, yo estaba ahí solamente viendo y hubo varios momentos en que tuvimos que reposicionar la prótesis y esto y lo otro, y esto se hace con la mayor facilidad, ¿no? Entonces están bastante interesante. Esta es la animación para que a veces queda más así práctico para entender cómo funciona un poco la prótesis. Yo lo voy a pasar un poquito rápido. Y fíjense, este es un disco que se va a formar con apenas son con un alambre, un hilo de nitinol, y todo el resto es ese parche, vamos a decirle así, de PTFE, y que se adapta perfectamente al tabique, y después una vez que está bien posicionado, uno lo prende ahí para que no se junten los dos discos y ese dispositivo queda agarrado ahí para toda la vida. Las indicaciones, este dispositivo tiene la gran ventaja de que tiene la aprobación de Europa y de los Estados Unidos, y para eso ustedes saben que se necesita bastante evidencia para poderse usar, ¿no? Y es la característica que es bien blando y se adapta a cualquier estructura. Muchas veces nosotros tenemos tabiques de diferentes tamaños, una parte más gruesa, otra parte más finita, y estos dispositivos que son más duros no se adaptan muy bien, o a veces tiene un túnel, no se adapta y no queda muy bien, vamos a decir, un disco contra el otro, y sigue pasando, forma coágulos ahí, y eso hemos tenido algunos problemas. Antes de aparecer el nuevo pensamiento, que es de dispositivo mucho más flex, que se aprieta contra el tabique y se adapta y se pega mucho más. Entonces, eso es lo que
se mostró con ese trabajo que se llama Reduce y con también para las comunicaciones interauriculares que se usa. Fíjense acá que prácticamente eso es recién puesto, fíjense que no se ve casi el dispositivo que está aquí entre los aurículas, ¿no? Aquí es para mostrarles que eso el cuerpo le hace una endocrinización muy rápida, ¿no? 30 días y después a los 90 días ya prácticamente todo cerrado. Y aquí mostrando alguna evidencia científica en relación a la comunicación interauricular, que también se puede cerrar con esto. Y obviamente hablamos antes del Reduce, que fue creo que uno de los trabajos que cambió el juego en el cierre del foramen oval con este dispositivo. Así que bueno, nosotros empezamos en Brasil, este dispositivo lo tenemos desde septiembre, más o menos disponible en nuestra, ¿cómo se dice? En la mesa donde te guardan las... Sí, en el mostrador. Y en el medio de la pandemia, pobres, llegaron, así que fue bastante difícil. Y bueno, nosotros hemos hecho casi 13 pacientes y entre esos 6 AS, que son más en niños, ¿no? Y el foramen oval en 10 pacientes con bastante buenos resultados, ¿no? Obviamente es una experiencia inicial, de una experiencia que va a ser probablemente bastante más grande. Como foramen oval tenemos muchísimos casos más, tenemos casi 350, 360 foramen cerrados, pero con este dispositivo lo hemos empezado a usar ahora y es bastante interesante y alentador, y sobre todo tiene todos los condimentos, vamos a decir así, para que lo podamos usar. Tiene la aprobación de la FDA, la aprobación de la CE Mark, tiene todo una razón diferente de concepto que nos hace pensar que realmente podemos dar una vuelta de hoja en este tipo de patologías. Así que bueno, era eso muy rapidito como para que no cansarnos mucho y que bueno, cualquier duda o pregunta, y felicitar a Gustavo de nuevo por la excelente presentación. Gracias, Raúl. Gracias, Gustavo. Cuando uno habla del foramen oval permeable siempre hay dudas, siempre hay zonas de grises y hay una discusión intensa en los teams que nos dedicamos al cuidado de estos pacientes sobre la indicación de cierre. Gustavo, me gustaría hacerte una pregunta que siempre a nosotros nos queda dando vuelta, y es para descartar fibrilación auricular. Ustedes, tanto en Estados Unidos donde vos estabas o acá, realizan Holter de 24 horas y te parece que eso es suficiente. El estudio Crystal dijo que si uno pone monitoreos implantables, quizá el índice de detección de FA es superior, un 30% de los pacientes que uno está estudiando para el CV criptogénico. ¿Te parece que hacer Holter seriado, Holter más largo, nos podría ayudar aún más a seleccionar pacientes? Perdón, Alejandro, se cortó un poquito la comunicación. No sé si la pregunta es para mí o para Raúl. No, la pregunta para Raúl es en el workup Sí, justo agarré la última parte sí. de la pregunta, pero entiendo. Yo veo las dos realidades y lógicamente es mucho más difícil en Argentina utilizar un dispositivo implantable para muchos pacientes. Si vamos a evaluar cuál es el porcentaje de pacientes en los cuales no encontramos causa y estimamos un 25% por lo menos, imagínate si le tuviéramos que poner a cada uno de ellos un dispositivo implantable, es muy difícil en nuestra realidad. Sin embargo, en Estados Unidos no es así. Allá les ponemos a la mayoría utilizamos. Y yo creo que debería ser a largo plazo es beneficioso porque, bueno, diagnosticar una fibrilación auricular paroxística cambia radicalmente el tratamiento y el pronóstico, ¿no?, de estos casos. Perfecto, Gustavo. Raúl, ¿ustedes en Brasil qué hacen con respecto a descartar FA? Sí, nosotros depende, porque hay dos sistemas de salud en Brasil bien distintos, bien diferentes. Uno, el sistema público, donde, vamos a decir así, para que se den una idea,
70% de la población se trata solamente en hospital público, no tiene ningún tipo de obra social, cero. Y el otro de 30 a 40% los que tienen obra social, y dentro de esa obra social hay unas coberturas que sí, otros que no. Depende del hospital. Lo que sí se trata sí es de pedir, descartar. No siempre a lo mejor de 30 días o de 3 meses, pero sí por lo menos unos de 7 días. Pero obviamente usando el criterio clínico, ¿no? Como para hacer el costo-beneficio de eso, porque, como decía, para nosotros es bastante costoso. Si uno piensa que realmente puede ser sí, un paciente que realmente tiene más para los 50, 60, y tiene otros factores de riesgo, yo creo que es seguro que ese paciente puede tener una FA. Obviamente que si el paciente tiene una FA cuando es más joven, a largo plazo también, como se ha gustado, es bastante feo porque puede llegar hasta la demencia, inclusive por microembolias, sería lo ideal, pero en la práctica clínica, si el paciente tiene cobertura, se le pide por lo menos 7 días un loop, pero si no, no se le pide, no se hace un estudio avanzado, además de las cuestiones clínicas y todo eso. Perfecto. Y yo le quería preguntar a Gustavo, ¿puede ser? Sí, ¿cómo no? ¿Me escuchás, Gustavo? Sí, perdón, no, yo pido disculpas porque yo tengo una conexión inestable y no, es como estoy entrando y saliendo de la... Bueno, yo me gustaría hacerte una pregunta. Ustedes, o la verdad, refiriéndome a la neurología, ¿qué opinión tienen del Doppler transcraniano en estos casos? Porque el Doppler transcraniano, así como el rope, siempre ha sido medio dejado de lado en los trials, ¿no? Tanto en el pre cuanto en la vigilancia del post-cierre o hasta en la indicación. ¿Qué te parece el ecodoppler transcraniano? ¿Qué opinión tenés de eso en esta población? Perdón, entro y salgo de la presentación. El Doppler transcraneal, nosotros deberíamos utilizarlo más. Es altamente dependiente del operador. Si tenemos un técnico bien entrenado y acostumbrado a utilizarlo, es un método muy, muy útil. Nos ayuda por el seguimiento, por muchas razones. En un primer lugar, para el diagnóstico de patología intracraneal, y en segundo lugar, para el seguimiento de posibles eventos embólicos, ¿no? Cuando hacemos un Doppler por tiempo prolongado, ¿no es cierto? Con monitorización de la arteria cerebral media, podemos detectar eventos embólicos. No lo estamos utilizando como deberíamos. Yo creo que es una herramienta diagnóstica muy, muy útil y deberíamos utilizarla más. Invito a la gente que esté en el chat, que esté por Zoom, si quiere hacer preguntas también. Bienvenidos. Raúl, una pregunta que también la discutimos a diario. ¿Cuál es el mejor método de imágenes que te parece para guiar el cierre del FOP? Y si estás de acuerdo, o que para evitar anestesia sea con eco. Hay gente que lo quiere hacer con un eco transesofágico previo y hacerlo con transtorácico en la sala, otro con eco transesofágico, sino si hay disponibilidad de intracardíaco. ¿Qué te parece estas tres posibilidades? Lo mejor es tener un buen ecocardiografista. Porque a veces vos tenés todos los métodos y el ecocardiografista no te sabe guiar. Y me ha pasado, en los hospitales que uno tiene y vos le decís, bueno, abrí el disco, bueno, sí, no. Entonces el eco es tan importante, no el eco del aparato, el ecocardiografista es el ecointervencionista, el ecocardiografista intervencionista. Donde uno pueda hablar el mismo idioma, vos le decís, mostrame esto, o él te dice, mira, pasó esto. Entonces a mí, si por ejemplo yo tengo un buen ecocardiografista, no me estreso en nada. Cuando me empiezo a estresar cuando yo tengo un mal ecocardiografista, porque lo tengo que empezar a hacer yo al procedimiento, y eso es pésimo. Si yo estoy en un lugar donde me voy y no tengo ecocardiografista, prefiero hacer un intracardíaco, yo. Pero tiene los pros y los contras de que es caro y de que, bueno, pero lo ideal, yo diría que lo importante es el ecocardiografista. No es el método, es como vos tengas la imagen. Y eso es una cosa que lo tenemos que
siempre nosotros no quiero hacer con cualquier ecocardiografista. Yo quiero que siempre me lo hagan algo, que me lo haga a Kishir en el otro hospital, no sé, pero que sean siempre las mismas personas. Eso creo que es fundamental, porque esto es un equipo. Y si no, hoy nos salvó el ecocardiografista. Entonces, no es el método, es la persona que está atrás del aparato, ¿no? Creo que eso es el principal concepto. Perfecto. Tenemos una pregunta en chat. Matías nos pregunta, ¿estudian en estos casos las posibles malformaciones pulmonares? Muy buena pregunta. La malformación pulmonar es más o menos lo mismo, porque la sangre llega al pulmón y se desvía por una vena hacia el corazón. Y eso sí puede... Siempre se estudia cuando uno va y va a cerrar un foramen oval y le hace la burbuja y ve que pasa poco. Y dicen, sí, pero ¿será que es esto o será que tiene otro lugar? Entonces uno sube el catéter hasta la pulmonar y inyecta la burbuja en la pulmonar. Pero te confieso que es un pecado, nosotros no lo hacemos tanto. Será porque pasa, pero nos ha pasado recientemente que se le cerró el foramen oval a una médica y pasaba y después la paciente tuvo otro evento isquémico y tenía una malformación. O sea, tenía el foramen y la malformación. Entonces la pregunta está muy bien hecha porque a pesar de que vos tengas el foramen evidente, ¿le estudiaría la malformación? Yo creo que esa es la pregunta que habría para que no te pase lo que nos pasó a nosotros, por ejemplo. Una paciente médica, dermatóloga de 29 años, y ahora vamos a tener que cerrar la malformación, es decir, podríamos haber hecho todo el mismo estudio. Es bien interesante esa pregunta. Yo creo que habría que, tomarlo como de rutina, por lo menos inyectar un poquito, por más que uno vea, o por lo menos después de cerrar el foramen, ir y subir y hacer una inyección, pero eso no lo hacemos en la práctica, se te olvida siempre. Sí, yo creo que si nosotros tenemos un buen test de burbuja inicial, sí, con un pasaje precoz que uno ve con un foramen con aneurisma del septo, con buena expulsión, sí, pasaje precoz, muy raro que sería muy raro ser coincidente en las dos, pero bueno, si hay poca burbuja y un evento, creo que sí que hay que descartarlo. A veces nosotros utilizamos el test de burbujas con el Doppler transcraneal porque hay quien dice que tiene un poco más de sensibilidad debido a que el paciente puede hacer mejor valsalva y demás. Entonces cuando uno sospecha que está el foramen oval y aún así un ecocardiograma inicial no mostró evidencia, a veces un Doppler transcraneal nos muestra un pasaje de burbujas muy grande y hay como una discordancia, ¿no es cierto?, entre el ecocardiograma y el Doppler transcraneal. En ese caso uno a veces pide una tomografía de tórax o un angiotac buscando malformaciones arteriovenosas. Yo a veces cuando veo que hay una discordancia entre el Doppler transcraneal con burbujas y los estudios ecocardiográficos, hago un intento por buscar, pero no es algo rutinario, ¿no? No es algo que lo hagamos en todos los pacientes. La última pregunta de mi parte para vos. Viendo este dispositivo que creo que es muy amigable, luce muy bien en el septo, tiene un perfil muy bueno, es accesible para colocar. La pregunta sería, ¿en qué foramen no lo usarías? No sé, yo lo usaría en todo, no le veo una contraindicación, de verdad. Lipomatoso. Lipomatoso me gusta también. A lo mejor en el túnel, que es un foramen que nosotros estamos discutiendo, no se para mucho, ahí habría que hacer una transeptal, pero yo creería que se adapta a todos los forámenes ovales. Me gustan porque como cómo aprieta el tabique, cómo lo junta realmente, porque el foramen oval no es un agujero, son dos láminas que están separadas, ¿no? Y uno las tiene que juntar, ¿no? Y creo que ese es el concepto, no es una CIA, no es un agujerito. Entonces, me gusta mucho el concepto de juntar. Había un dispositivo antes de no sé si te acordás, Premier, que era de Sanjud, que juntaba y quedaba hermoso. Y lo sacaron por una cuestión de mercado, por cuestiones internas del mercado de la Sanjud, pero no. Pero yo creo que ese concepto de juntar las dos láminas para mí es fundamental. Perfecto. Bueno, Gustavo, te agradecemos, excelente, están todos muy contentos con tu charla. Raúl, si querés hacer algún último comentario, si está bien. ¿Alguien más de los
Si no, estamos ansiosos por la comida. Ale, perdón, Ale. ¿Cuándo usarías? Hoy hiciste el test de solución salina después de cerrarlo, y viste que no pasaba nada. ¿Cuándo decidirías poner otro si te pasan burbujas adentro de la sala urinaria? Yo hago siempre el test, pero lo hago más que nada para poder decir al paciente, mire, usted le quedó shunt, importante. Obvio, porque eso es importante también, y también tiene una evidencia de que al paciente que le queda más shunt tiene más posibilidad de tener otro evento. Entonces cuando uno va a cerrar tiene que salir con una tasa de cierre alto, ¿no? Entonces cuando tiene shunt yo lo hago para decirle al paciente, miren, en 6 meses nosotros le vamos a tener que repetir un nuevo test. Y si no está cerrado en un año, no vamos a tener que repetir un nuevo test. Y después de un año me preocuparía. Pero ahí yo te hago un comentario, y que probablemente ya Gustavo lo sabe, es que todos los trials que tenemos hasta ahora, los pacientes han sido puestos con hasta un año de ABC. Entonces, suponete hoy, te llega un paciente que tuvo un ABC en el 2017, no tiene indicación de cerrarse. Es increíble. Si vos te sos chiquita en las guidelines o en los consejos que te dan, no, ese paciente nunca fue incluido en un trial, ¿no? Entonces, vos decís, bueno, si le hace un foramen oval y tiene un discreto shock residual después de un año, ¿lo tendría que cerrar de verdad o no? Es decir, no tenemos la evidencia, si uno quiere ser muy estricto, realmente de si hay que cerrarlo después de un año. Eso es otra de las cosas que nos quedan sin responder, como los buceadores, como los de plagiaria ortodoxia, son un montón de preguntas que nunca va a existir un trabajo para eso, ¿no? Pero son situaciones del día a día que te toca vivirla y uno la tiene que discutir con el paciente, ¿no? Y ahí la medicina basada en evidencia, sí, ahí queda medio... Se calentó el chat. Hay varias preguntas del chat. ¿Conmigo no? No, cómo no. Aníbal Gentiletti de Rosario pregunta si debemos seguir con la aspirina posterior al implante del dispositivo y por cuánto tiempo. Ese problema. Bueno, nosotros, Aníbal, hay varios regímenes, pero el que seguimos nosotros es aspirina por 6 meses. Nosotros no hacemos el test de resistencia a la aspirina, que puede ser alto en el número de pacientes, pero seguimos aspirina por 6 meses. Y luego, de acuerdo a la indicación neurológica por el evento isquémico que tuvo. Si el paciente tiene otras comorbilidades, hacemos aspirina en clopidogrel, y el clopidogrel se lo dejamos por 1 mes y aspirina por 6 meses. Y si hay otros antecedentes que justifican, como válvula protésica o lo que sea, anticoagulaciones, a pacientes se van anticoagulados. Otra es del doctor Oscar Bañola, de nuestro amigo. Nos pregunta qué experiencia hay o incidencia que tiene este nuevo dispositivo en que siga teniendo flujo después de colocar esta prótesis. Esta pregunta viene de Neuquén. Sí, la incidencia de flujo residual ha sido en CIA prácticamente 96-7% se cierra antes de los 3 meses, y hasta el año se cierran todas. En foramen oval esto es más difícil de decir, porque todas las prótesis tienen algún grado de flujo residual y depende del método que uno use. Pero, por ejemplo, en el Reduce, lo que llamó la atención es que había una incidencia de flujo residual relativamente alta para los otros dispositivos, pero fue el que más efectividad tuvo. O sea, depende de cómo uno hace, y eso también es una cuestión, porque uno sensibiliza con microburbujas, ¿no? Porque la burbuja es diferente de la sangre también, tiene más facilidad de pasar, de viajar. Entonces, si uno hace unas burbujas, no es lo mismo que significa si uno hace burbujas que pasa sangre, o capaz que lo está sensibilizando de más al método. Entonces uno hace a veces una super dice, bueno, pasa, pero bueno, a lo mejor no tiene, porque la burbuja viaja mucho más rápido que un glóbulo rojo. Entonces eso te puede dar falso flujo residual. Pero es baja la incidencia de flujo residual y no me preocupa. Lo bueno también es que, llegado el caso de uno necesitar otra ventaja, que
pues, teórica y que bueno, ha sido publicado unos 2 casos, es de si necesita una ablación o se necesita algún procedimiento del lado izquierdo, uno puede hacer la función transeptal a través del dispositivo, ¿no? Y el otro es metal y acá tenés un tejido que si bien el PTF, el Gore-Tex es duro, pero uno lo puede con una aguja perforar más fácilmente, ¿no? Otra pregunta de Aníbal Gentiletti es si hay utilidad, si hay experiencia y tiene alguna utilidad del cierre de FOB por radiofrecuencia, que esta tarde estuviste hablando de eso. No, yo, la verdad es que hay unos dispositivos que son experimentales y todo, que han tenido hasta que Horsiver y todo, pero medio que se paró esa experiencia. Se sigue siempre la idea de juntar las láminas y la radiofrecuencia quemaría las 2 láminas y las soldaría, vamos a decir, por usar un término más poco científico, pero ese sería el conjunto, la idea. También está el otro dispositivo que le da un punto que le da un punto al fenómeno oval con un otro. Son todas variantes que son todas bien interesantes porque son pensadas como este producto fuera de la casa, fuera de la cabeza, y toda vez que uno sale de esa zona de confort buscando una solución mejor, creo que es bastante válido. Es decir, obviamente que se necesitan para esos 2 dispositivos, radiofrecuencia, el punto, se necesita mucha más evidencia, cosa que no pasa con este. Pero sí, puede ser que en un futuro también se hagan otras cosas que, digamos, de aquí a 50 años pues poníamos tales dispositivos y hoy con una cosita que te pone un chip y va de los puntos, no sé. Es decir, siempre la evolución es muy bienvenida y siempre una evolución, obviamente, con seguridad al paciente, con resultados, y eso, bueno, pocos productos lo han mostrado hasta ahora, han sido Amplatzer y ha sido GSO en el fenómeno oval, que son los 2 más probadas y que tienen los 2 trials, los más publicados, más de 600 pacientes, el caso del Reduce, por ejemplo. Muy bien, no hay más preguntas del chat. Entonces, creo que ha sido completo. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Bueno, con esto damos por finalizado el evento. Les agradecemos a todos por haber participado, tanto de manera presencial como por Zoom. Buenas noches.